Saludos a todos, allá donde estéis. Mi nombre es Raúl Contreras Campañó, psicólogo general sanitario, máster en la intervención en la ansiedad y el estrés y técnico superior en prevención de riesgos laborales con 3 especialidades. Esto es el Psicopodcaster. Hoy vamos a abordar un tema interesante, la psicoterapia breve. ¿Es que las hay lentas y breves? Bueno, pues quédate unos minutos conmigo y averigüemos lo que es la psicoterapia breve. Venga, dentro. La psicoterapia breve. La psicoterapia hoy sigue siendo un mundo que se conoce más bien a través del cine, películas, teatro, revistas sensacionalistas y a consecuencia de todo ello, y salvo algunas excepciones maravillosas, pues todos esos contenidos emanan unos clichés sobre la psicología y la psicoterapia que no le hacen ningún bien. Pues estoy preparando un podcast que gira en torno a estos clichés, así que ya lo podréis escuchar más adelante. Bueno, uno de estos clichés es que la psicoterapia se trata de algo farragoso, aburrido, en el que uno llega, se tumba en un diván y empieza a hablar más bien sin rumbo ni dirección, mientras un señor que está atrás, sentado, va tomando notas y apenas habla, hasta que llega un día feliz en el que tras un tiempo indeterminado, que suele ser años, el paciente toma conciencia de su inconsciente, valga la redundancia, y de pronto parece como que se cura. Eso sigue existiendo, quiero decir, el cliché. Bueno, pues la cosa es muy distinta, ¿vale? Todos esos arquetipos sobre la terapia y que aún tienen mucha fuerza, pues se siguen viendo en consulta. Yo hace años tenía un despacho que tenía un sofá y no era nada raro que algún paciente, tras la presentación y hablar un poco, se descalzaba y se echaba de cabeza al sofá y allí se tumbaba con una naturalidad que a mí me dejaba asombrado. Bueno, sobre todo si es la primera sesión, pues tampoco pasa nada. Ya habrá tiempo para decir, bueno, es casi mejor hablarnos frente a frente, poder tener contacto visual y poder tener pues una gestualidad muchísimo más natural. No obstante, habrá gente que sigue utilizando divanes y hay cada cual, como se suele decir, cada maestrillo sabe y usa su librillo. Por no terminar haciendo ya el podcast de clichés de la psicología, no cuento más, pero adelanto que estamos hablando de clichés que se establecieron en el siglo XIX, o más o menos lo que es lo mismo, como si hoy pensásemos en la biología como en los tiempos de Darwin, como si hoy todo lo que tuviéramos que hablar de biología lo asociásemos a esos señores vestidos de la Ilustración o casi de la Ilustración, metidos en un velero y camino de algún lugar casi desconocido a recoger y recolectar muestras. Bueno, pues la psicología en ese mismo tiempo, desde Darwin aquí, también ha evolucionado. Se puede entender que entre el siglo XIX y el XXI algo tiene que haber pasado, digo yo. Hoy, concretamente, vamos a dedicar este podcast, como ya se decía en la presentación, a hablar de la terapia breve o psicoterapia breve. A esta terapia, a este tipo de terapia, se le asocian 2 nombres como padres o precursores de la misma, que son Paul Václavic y Giorgio Nardone. Eso dicho como nota histórica, que tampoco vamos a profundizar mucho, aunque diré que Paul Václavic tiene varios libros francamente divertidos. Uno es El arte de amargarse la vida, que va con tono irónico, y hay otro que se llama Lo malo de lo bueno. Especialmente el primero, es un libro francamente divertido y es una caricatura de cómo muchas veces los seres humanos operamos a nivel mental
y cómo nosotros mismos nos ahogamos en nuestros propios argumentos. Bueno, esta terapia o esta psicoterapia breve está indicada como terapia o para terapia individual, también terapia de pareja y terapia de familia. Vamos a entender esto que acabo de decir un poquito más adelante. Bueno, ¿qué sería la psicoterapia breve? Pues en buena parte el término lo dice. Se buscan cambios significativos, válidos, en periodos de tiempo más cortos. A priori, la idea es estupenda. Vamos a ir desgranándola. Este tipo de terapia se caracteriza por emplear métodos altamente probados que, más allá de su complejidad teórica, en este caso para el psicólogo, el que la tiene que estudiar y dominar, sea fácilmente aplicable por el cliente. Cliente, paciente, consultante, ya sabéis que en eso los psicólogos nunca nos ponemos de acuerdo. De hecho, a veces se utilizan esos términos de forma indistinta, pero para vosotros, y por decirlo de algún modo, significa lo mismo. En su momento ya haremos otro podcast sobre esto, diferencias de matiz entre denominación entre cliente, paciente, consultante, etc. Pero en definitiva lo que se busca es crear un marco que potencie la mayor efectividad del tratamiento en el menor tiempo posible, lo cual ahorra tiempo, dinero y sufrimiento. Si antes decíamos que aún estábamos en el cliché del paciente que se echaba al diván y hablaba de cualquier cosa y que el psicólogo tomaba notas e iba interpretando, es decir, que el paciente tenía una actitud pasiva, en terapia breve todo lo contrario. El paciente tiene que ser absolutamente activo, totalmente activo. En realidad, lo que se crea es un equipo de trabajo entre cliente y terapeuta. El cliente expresa qué le sucede, a dónde quisiera llegar, el terapeuta, que es quien conoce las técnicas, se las prescribe, adapta, evalúa el punto inicial, el proceso intermedio y el punto final a donde se quiere llegar o ya conseguido. Pero sobre todo, quedaros con la idea de que lo que se trabaja es en equipo. Uno no va al psicólogo de forma pasiva, uno va al psicólogo de forma activa y ambos colaboran en la consecución de unos objetivos. Aquí ya tenéis un pequeño adelanto de por qué distintos psicólogos consideran pacientes o clientes o por qué se matiza a ese respecto. Para crear este equipo ha de haber necesariamente un marco terapéutico que esté basado en la empatía, fundamental, aquello que decía Carl Rogers, de ponernos en el zapato de los otros, ¿vale? Y esa empatía tiene que reforzar una alianza terapéutica. ¿Qué es la alianza terapéutica? El propio nombre da pistas. Ya sabéis que los psicólogos nos encanta darle nombre a cosas que son un tanto abstractas. Resumiendo, la psicoterapia breve aspira a mejores resultados en menos tiempo. Esto no quiere decir que sea fácil. Lo que quiere decir es que se segmentan las metas del objetivo terapéutico y se abordan una por una. Esto es muy potente para el cliente, que pasa de tener mucha confusión en su cabeza a ver que entre dónde está y dónde quiere llegar hay un número concreto de pasos y de escalones y que cada uno que sube se encuentra mejor y más se acerca a su objetivo final y personal. Esto es muy importante. Pasamos de tener una nube en la cabeza que no tiene forma a estructurar la situación. En ese sentido, en psicoterapia breve no abrimos el baúl de los recuerdos. No hacemos, como muchas veces digo y pongo el ejemplo, no cogemos todas las piezas del puzzle y ¡ras!, las tiramos sobre la mesa a ver qué hacemos con ello, sino que lo que hacemos es abrir el archivo de los objetivos. Y vamos a buscar en las sesiones qué se interpone entre nosotros y nuestro propio objetivo para reducirlo al mínimo y de qué fortalezas disponemos para la consecución del objetivo terapéutico y potenciarlas aún más. Aprendemos de los errores, aprendemos de los éxitos, que hay veces que cuando llegamos al éxito
nos dormimos, como dice la frase, en los laureles, en la corona de laurel, y no analizamos por qué sí que ha funcionado esta vez, ¿vale? Y partiendo de todo esto, vemos hasta dónde queremos llegar y planificamos el tratamiento. Y con respecto a planificar el tratamiento, siempre digo en mis sesiones y en las formaciones que es mejor tener un mal plan que no tener ningún plan. ¿Por qué? Porque un mal plan se puede ir corrigiendo hasta que llegue a ser bueno, pero esa maraña de ideas desordenada, el único fruto que va a dar es confusión o una entropía, como dirían los físicos. Hey, psicopodcaster, ¿se buscan cambios profundos en este tipo de terapia? Pues buena pregunta, premio. No se buscan cambios estructurales en la persona. Es decir, no vamos a meternos en una terapia siendo una persona y salir siendo otra distinta. Lo que sí se hace en psicoterapia breve es atacar los síntomas y enfocarnos a las soluciones. Esto parecerá una frase hecha, pero ni os imagináis el número de personas que en lugar de buscar una solución se ahoga en las arenas movedizas de lo que le sucedió, de lo que le dijeron, de lo que debería haber sido y aquello de pues yo tengo razón. Desde psicoterapia breve, como veis, nos centramos en la utilidad de los argumentos, las técnicas, las metas y los objetivos. A veces no es sencillo. A veces la persona sí requiere dedicar un tiempo o mucho tiempo a explicar con todo lujo de detalles lo que le ha sucedido y lo que le está perturbando y a explicarnos cómo está. Ahí las intervenciones no son de psicoterapia breve. Vamos a tener que recoger el sufrimiento de la persona que atendemos al ritmo de la persona que atendemos. Aspectos como duelos, que hay mucho tipo de duelo, no solamente aquellos por fallecimiento de un familiar. También cuando hablamos de experiencias traumáticas que pueden generar estrés agudo o postraumático, o pacientes de muy larga duración que necesitan darte todo lujo de detalles de su enfermedad, de su situación, de sus análisis, de cómo ha ido la siguiente prueba, de cómo fue la anterior. Entonces, psicoterapia breve es una herramienta potente y muy útil, pero ojo, no sirve para todo, ¿vale? Hay aspectos que no son abordables desde la brevedad por la sencilla razón de que requieren tiempo para que el tratamiento sea eficaz. Pero nos hemos desviado del tema. Psicoterapia breve se orienta al presente, a la eficacia terapéutica, a las metas terapéuticas, a las soluciones y que todo ello esté planificado para que ocurra en unos tiempos. Frente a centrarse en el pasado, a la falta de dirección concreta y a la esperanza de que el remedio llegará en un tiempo indeterminado en el que podemos terminar aliándonos con la eternidad sin darnos cuenta. Buscamos abordar el sufrimiento cuanto antes mejor. ¡Wow! Psicopodcaster, parece que estás hablando de un milagro. No, jamás. En psicología los milagros no existen y desconfiar plenamente de aquellos que os lo prometan. Seguramente de esto ya hablamos en el podcast de intrusismo profesional. Lo que existe en psicología es el trabajo, el esfuerzo y la voluntad para abordar los propios problemas. Aquí el milagro, y lo digo entre comillas, pero con muchas comillas, se produce igual que pasamos de la oscuridad a la luz, pero a través de una bombilla. No es que la bombilla sea magia, sino que alguien ya la ha pensado por nosotros para que a nosotros lo único que nos falte sea dar al interruptor adecuado. Es decir, detrás tiene un cuerpo teórico muy importante y requiere unas cualidades y unos estudios concretos para que esto funcione. En este tipo de terapia somos algo más directivo que en otros marcos terapéuticos, ¿vale? Flexibilidad terapéutica en el sentido de que podemos tener una persona que en un momento dado de su vida viene a consulta y requiere psicoterapia breve y que años después esa misma persona venga con
otra problemática y no se pueda enfocar la situación desde psicoterapia breve. ¿Qué quiere decir? Que ni siquiera depende de la persona, aunque en parte también. Aunque en parte también, ahora matizaremos ese punto, sino que va a depender de la problemática. Psicoterapia breve, no todo se puede tratar con psicoterapia breve, ¿vale? Hablamos de personas pues con un grado de inteligencia normal y que además o está en lo que algunas veces denominamos como crisis de un proyecto vital, es decir, no es que tenga una patología y además, si es que la tiene, está en sus inicios. Entonces, si se reúnen esas características y el problema se puede abordar desde este marco, pues bienvenido sea. Para ello, decía, somos algo más directivos, y no quiere decir que eso nos convierta en un yo postizo del paciente, sino que se van a realizar reestructuraciones que ayudan al cliente a que pueda reenfocar por sí mismo los puntos clave de su vida que le están generando sufrimiento. Psicopodcaster, entonces se trata de hablar como con un amigo. Pues tampoco. Los psicoterapeutas no somos amigos profesionales para personas que no tienen amigos de verdad. Que esa frase la he oído y me parece que, donde la oí no se le presupone mala voluntad, pero la frase enunciada así reviste cierta crueldad. No hacia los psicoterapeutas o los psicólogos, sino hacia las personas que consultan y los pacientes. Los psicoterapeutas lo que hacemos o lo que conocemos son una serie de técnicas, entre ellas la de la reestructuración, que se hace lógicamente hablando. Pero no importa tanto el hecho de que esto se haga hablando, sino de qué se habla. Y claro, para eso hay que saber qué decir. Para terapia, eso le dan los estudios y los años de experiencia. Y no es la misma conversación que podamos tener con un vecino, un amigo o una persona que nos encontremos por la calle. Entonces, ¿se trataría de llevar a la persona al punto correcto? Pues tampoco. Los psicólogos no decidimos qué es lo correcto y lo que no. Es el cliente quien plantea dónde quiere llegar y vemos cómo hacerlo. Eso sí, a veces parte de la reestructuración o parte de la propia terapia consiste en ajustar muy bien los objetivos a planteamientos realistas. Pero siempre hecho, como decíamos, desde la empatía y el respeto más absoluto y genuino a la forma de ser, lo incluyo todo, de la persona que nos consulta. Buscamos que la persona logre una armonía entre sus objetivos y sus métodos para llegar a ellos. Y para ello, todo ello enfocado bajo el prisma de la rapidez y la eficacia. Se abordarán aquellos círculos viciosos, aquello que decíamos de, pues es que esto me pasó, esto me ocurrió, yo tenía razón, no me la dio, y como no me la dio, y esto ya viene de 20 años atrás, y mira, yo ya estoy harto, ya estoy cansado, porque en aquel tiempo, ¿vale? Se abordan esos círculos viciosos que operan en la persona y se potencian los aspectos positivos y beneficiosos de los que ya dispone esa persona para romper con esos sistemas de pensamiento y abordar los problemas de forma eficaz y no de forma ineficaz y repetitiva, de forma que se han cronificado. Por eso es tan importante la psicoterapia breve en las fases iniciales de un problema, porque vamos a evitar la cronicidad o la cronificación. Pero bueno, con este último párrafo y un poquito de puntillas y de soslayo, estamos entrando en otro tipo de terapia o otra forma de terapia breve, que es la psicoterapia breve estratégica. Y eso, pues ya lo escucharemos en un próximo podcast. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Habrá más, ya nos hemos comprometido. Recordar, soy Raúl Contreras Campañó,
psicólogo general sanitario, máster en la intervención en la ansiedad y el estrés y técnico superior en prevención de riesgos con 3 especialidades. Esto es el psicopodcaster. Muchos de los textos que puedes escuchar en este canal o en otras plataformas los puedes ver escritos en LinkedIn. Así que si te interesa cualquiera de estos mundos o si lo quieres recomendar a alguien que le pueda venir bien, pues ya sabes, esto es el psicopodcaster. Y recuerda, la psicología no solamente es la ciencia del comportamiento, también es la ciencia de la felicidad.